¿Qué tal amigos? Muy buen día, me da mucho gusto darles la bienvenida. Espero que ustedes estén bien, espero que se encuentren bien. Bueno, pues estoy muy contenta porque y agradezco, por supuesto, el apoyo, la respuesta. Justamente el pasado fin de semana, nosotros habíamos invitado, convocado, por aquí estoy buscando algunas damitas para cumplir una misión. Y la misión de este fin de semana, pues sería acompañar, ayudar, limpiar una de las bodegas en donde, bueno, pues gracias a Dios, tenemos que decirlo, no ha faltado las donaciones de la casa City Home, esta casa que corresponde a Caridades Católicas. Bueno, pues esta es una casa que alberga damitas, mujercitas embarazadas que se encuentran solas, y la casa City Home las alberga durante este tiempo de su embarazo e incluso tiempo después, junto con su bebé, hasta que ellas encuentren trabajo, un lugar y también puedan hacer una nueva vida con su niño. Y se les otorga todo el apoyo, ropa, etcétera, inclusive artículos para el hogar, para que si ellos ya encuentran dónde vivir, se les permite que se lleven estas cosas, estos artículos para que ellas vayan reconstruyendo su vida, creando un nuevo espacio para su hijo, sea cual sean las condiciones de cada quien. Bueno, pues había una gran bodega que por razones, pocas manos, el tiempo, especialmente cuando vino esta tragedia de Kerrville, estaban muy interesados, no se había terminado de acomodar todos los donativos que ellos tenían y tenían cierta urgencia por en caso que este acopio sirviera también para familias de Kerrville. Bueno, pues nos llamaron y con mucho gusto invitamos a las mujeres misioneras que han acompañado a nuestra coordinadora de misiones, Ceci Bernal, en otras agendas, en otras actividades, perdón, y estuvieron ahí dándose cita el pasado sábado para llevar estas a estas damitas y poder con humildemente, como debe de tener todo misionero en su corazón, ayudar en algo a limpiar este lugar y que estos artículos, ropa, pañales para niños, para niñas de muchas edades, para las mamás, fueran pues de una manera presentados dignamente, en muy buenas condiciones, pero pues había que, tú sabes, clasificar, limpiar, ver las condiciones o deshacerse de aquello que no tenía condiciones dignas. Entonces, muchas gracias a las damitas. Ceci me mandó algunas fotos y estuvieron en esta capillita, que es la capillita de la casa Zero Home. Tuvieron una pequeña reflexión antes de iniciar la actividad. Ceci Bernal ahorita en pantalla, ella me mandó algunas fotitos de este sitio tan bonito. Es una capillita tan chiquita, tan bonita, y lo aprovecho para iniciar con una pequeña reflexión y de ahí ponerse manos a la obra ofreciendo el sábado a Mariano en honor a nuestra madre, limpiando ahí en el silencio, en una esquinita dentro de un instituto de caridad, las bodegas para que esos artículos estuvieran a las manos de quienes más lo necesitan. Cosas tan sencillas, pero tan importantes que pueden ser parte de una gran misión y que a lo mejor nadie va a saber tu nombre, ni ellas te conocen, ni tú las conoces, pero que es satisfactorio saber que esas manos trabajaron en el bien de otros. Así que Mari, Dorita, y Ileana, bueno, no doy nombres porque puedo cometer la falta de olvidar a alguno de ellos y no quiero, todas son muy valioso su tiempo y muy valioso, por supuesto, lo que le entregaron a nuestro Señor en este pasado
fin de semana. Muchas gracias por haberse dado el tiempo. Gracias, Ceci, por organizar esta actividad. Bueno, nosotros aquí en la Fundación somos generadores de misiones, generadores de misioneros, porque la misión está ahí, ¿verdad? Entonces a veces nos falta, no solo en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, que son las primeras casas, ¿verdad? Sino nos falta salir a poner nuestras manos como católicos en las obras de caridad que Dios nos los ha ido pidiendo a través del tiempo en los evangelios. Y esto de ser misioneros, estas historias siempre empiezan con encuentros. En algún momento en tu historia hay un encuentro con nuestro Señor que viene a cambiar tu corazón, te llena de amor, empiezas a hacer cambios en tu vida y ahora se convierte en una acción concreta para hacer el bien para otros, para tu comunidad, para tu familia, en tu propia vida, en tu propia persona. Y ahí vemos en la historia de la iglesia grandes ejemplos en la vida de los santos, los apóstoles, que nos hablan de eso, el actuar del amor por el amor y para el amor. Y pues tú y yo lo sabemos, una de esas grandes historias que es patrono mío, y bueno, pues cómo hacerlo a un lado, ¿no? El gran apóstol de los gentiles. Pero muchos de nosotros que estamos en el servicio en nuestras parroquias o que formamos parte de retiros de diferente tipo o simplemente de repente en una charla en el grupo de oración, nos sentimos y creo yo que tenemos el compromiso de dar testimonio, no solo con nuestro actuar, nuestro cambio, no somos personas perfectas. Estamos en ese camino, pero ahora estamos conscientes de nuestra imperfección y de nuestra perfectibilidad. Pero hay que hablar de ello, hay que hablar de lo que Cristo hace en nuestras vidas. Y creo que nos ha faltado estos testimonios de fe. Cuando vino aquel año de la fe, en el documento que se escribió, se hablaba de auténticos testimonios de fe. Bueno, a veces tenemos a nuestro alrededor grandes testimonios de fe, pero también ese testimonio de fe se da verbalmente y a veces no es que el testimonio no sea importante, pero no se elabora de una manera correcta, perdiendo el sentido del mensaje y de la persona que hay que dar en el contenido de ese testimonio. Sí, es cierto, vamos a hablar de nuestra vida, pero vamos a hablar de lo que Dios hace en nuestra vida. Entonces, uno de los grandes ejemplos cuando ustedes están sirviendo en su parroquia o van a los retiros o te invitan a un grupo de oración y te dicen, hermanita, hermanito, a ver, háblanos de tu testimonio. Pues lo primero que decimos es, no sé, ¿cómo se hace eso? Bueno, indudablemente se requiere una gran humildad, pero se requiere un agradecimiento y amor, un reconocimiento de ese Dios que entró en un momento en la historia de tu vida para traerte a su amor y a su misericordia. Toda la historia de los santos, que nosotros llamamos bibliografías, son testimonios de vida, comisiones concretas. La misma Virgen, nuestra Madre, con este cántico, este himno tan hermoso de la ah, que nosotros decimos, ¿verdad? Exclama su agradecimiento, el Magnificat, ¿no? Proclama mi alma, el Señor ha hecho cosas grandes y maravillosas en mí. Ella misma, a su manera, elabora un reconocimiento hacia Dios, ¿no? Nos vamos a enfocar, y como eso, hay muchos ejemplos. Pero en este momento me voy a enfocar de una manera muy sencilla, en 3, 4 pasos muy prácticos, en los testimonios de San Pablo. Esto yo tengo mucho material porque he dado charlas en relación a esto y con Biblia en mano y con el catecismo terminamos con profundidad elaborando ese testimonio
Y aunque muchas de las veces nuestro testimonio tiene un tiempo y mucho se prefiere que sea concreto, que sea breve, aún así el contenido le da el peso y el valor. ¿Y qué es ese contenido? Pues Cristo, Jesucristo nuestro Señor, su pasión y su muerte. Los mismos apóstoles, el mensaje prepascual y el mensaje pospascual no es el mismo. Pero vamos a hablar, pues se los voy a resumir, lo voy a hacer. El dar testimonio es un tema de un taller, pero en este momento les voy a hacer una presentación tratando de ser sencillo y práctico. Por lo menos, si quieres inquietarte, hacerte reflexionar en algo, si eres una de esas personas que dice, bueno, yo estoy sirviendo, a mí me han pedido hacer testimonio o alguna que yo quisiera darlo, pues te sirva de algunas notas para empezar a practicar en ello. Antes que nada, pues la oración. Pedirle al Espíritu Santo y confiar que el Espíritu Santo va a poner en tu mente y en tu corazón las palabras. El Espíritu Santo va a hablar por ti. Se requiere tiempo de reflexión, que es el punto central, ¿no? A veces el testimonio obedece a la charla dentro de un retiro con un marco específico en tema, objetivo o meta. Entonces ese testimonio no puede salirse o un tiempo, ¿verdad? De lo que te han requerido. Muchas de las veces, repito, o en todas, hay un tiempo específico. Practica, escribe muchas veces. La mejor manera de resumir, especialmente una vida y cuando se conoce tanto como tu propia vida, pues está llena de colorido. Hay una narrativa descriptiva, hay mil y un detalles que tú en tu vida quisieras transmitir, donde ves la presencia de Dios. Pero a lo mejor aquí se trata de puntos concretos, uno, dos, en donde vas a enfocarte. No se trata de hablarnos de tus 30, 40, 50, 60 años de vida, que sería imposible en términos de una hora. O también descartar mil y un detalles que a veces el Señor tiene en nuestra vida y que no es posible, se registran en nuestro corazón, se registran en nuestra alma, se registran en nuestra memoria, pero transmitir todo en ese momento. Habrá diferentes oportunidades para hacerlo y si tú le das la libertad al Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que en cada oportunidad tu testimonio siempre tendrá frescura y fervor, ¿verdad? Pero si queremos decir algo con todo el colorido, con todos los detalles en una sola vez y nos lo vuelven a pedir y decir lo mismo y lo mismo, al rato pierde esa frescura y particularmente cuando en la narrativa se ha perdido al protagonista de la historia, que es, ¿quién? Pues nuestro Salvador. Bueno, lo primero entonces para hacer un testimonio es saber quién eres. ¿Quién era San Pablo? Y él lo dice en varias citas. Por ejemplo, en la primera de Corintios, en el versículo 15, en el capítulo 15, en el versículo 9, el testimonio, él dice, perseguía a la iglesia. San Pablo habla completamente de todo su testimonio en tres ocasiones, especialmente en tres ocasiones. Sin embargo, a través de sus cartas, a través de su recorrido y de su vida misionera, nos da muchos elementos que nos habla de sí mismo y en el que podemos al final nosotros hacer una descripción, una lectura de quién era y en quién se convirtió. El primer punto es reconocer quién era. Ahora, si tú quieres leer toda la vida de San Pablo a través en las Sagradas Escrituras, empieza el capítulo 8, Hechos de los Apóstoles, especialmente el capítulo 9, hermoso, en donde te vas a dar cuenta, 8, 9 y ya en adelante, quién era, cómo terminan esas líneas a partir de este primer mártir San Esteban, donde Saulo estaba presente, y después nos vamos a ir encontrando los pasos de conversión de San Pablo. Y luego su vida misionera con sus propios testimonios. Bueno, pues Saulo
San Pablo era un perseguidor de la iglesia. Su vida antes de Cristo, antes de ser tocado y salvado por nuestro Señor, ¿no? Él, decíamos en el capítulo 8, estuvo presente en la muerte de San Esteban. Él estaba en la defensa, ¿verdad? Él perseguía a estos del camino, como anteriormente se hablaba a los primeros cristianos, hasta la muerte, entregándolo a las cárceles, a hombres, a mujeres, perseguía a los cristianos, los capturaba, los castigaba, en fin, este era San Pablo. Nos los dice, ahí lo vemos, algunas citas que habla de él. En la primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 9. El más pequeño de los apóstoles dice que no soy digno ni siquiera de ser apóstol porque yo perseguí a esta iglesia de Dios. Si nosotros vamos a Gálatas, esta es otra cita donde claramente nos está hablando claramente nos está hablando otra vez de quién era él. No, perseguía a la iglesia de Dios hasta asolarla, ¿no? Él era celoso de la tradición de sus padres, ¿no? Entonces, él lo que hacía, pues lo hacía con una plena convicción, por tradición, pero con pasión. Ojalá y tuviéramos así apóstoles de Cristo, ¿verdad? Eso nos hace falta. Bueno, en otra cita, por darte un ejemplo, vamos a tener enfrente la primera de Timoteo en el capítulo 1, versículo 13 al 14. Habiendo yo siendo un blasfemo, perseguidor, injuriador, fui recibido en la misericordia de Dios. No. Y si todo esto yo lo hacía por ignorancia o por incredulidad, pero al final a él lo recibió la misericordia de Dios. Por tanto, San Pablo nos lleva a otro paso importante en los testimonios: reconocer quiénes eras, reconocer quién llegó a tu vida. San Pablo, reconoce esa muerte espiritual, esa vida de depravación, el estar bajo la ira de Dios, ¿no? A reconocer, incluso en la carta a los Efesios, él diría: todos nosotros vivimos en algún momento deseosos nada más de la carne, haciendo nada más la voluntad de la carne, de los pensamientos. Éramos hijos de la naturaleza, de la ira, etcétera, ¿no? Él sigue hablando de quién era, pero empieza a reconocerse. Y ese es el primer paso en la conversión. Quien me reconozco, no solo reconozco a Dios, pero Dios necesita, para que tú vivas su misericordia, que la tiene a manos llenas para ti, pues tenemos esa misericordia, se convierte en misericordia cuando toca nuestra miseria. Claro que si nosotros deseamos mantener nuestra arrogancia, nuestra ignorancia, nuestra incredulidad, nuestra soberbia y decir: no, no quiero saber ni quién soy, ¿cómo le vas a dar cabida que la misericordia de Dios llegue a tu vida? Así se empiezan a escribir los primeros pasos de una conversión, ¿no? Que es justamente lo que va a ir dando lugar al testimonio. Repito, no te pide Dios ya tu perfección, ¿no? Esa perfección quizás llega como ha llegado a nosotros la vida de los santos, bueno, cuando ya no estás, ¿no? Cuando ya esto ha quedado plenamente incluso comprobado por parte de la iglesia. Pero son los hombres y mujeres que fueron caminando y que en algún momento decidieron cambiar su corazón y su vida, porque llegó a su corazón y a su vida el amor de Cristo. Bueno, pues en este momento, cuando hay ese encuentro, que son los pasos de la conversión, Pablo lo habla.
en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, del versículo 6 al 16, empieza a contar. Aconteció que iba yo allá cerca de Damasco, como alrededor de mediodía, y de repente vi una luz caer al suelo, oí una voz que me dijo, Saulo, Saulo, y empieza esta historia, gran historia de encuentro con un lenguaje que, hablando del lenguaje, hay mucho escrito, mucho escritos sobre este lenguaje de San Pablo, pero también en la literatura de San Pablo, en sus cartas, pero también yo tengo algunos artículos de el testigo, según San Pablo. Eso valdría la pena quizás en otra entrega para ti, que estamos hablando del testimonio, pero a lo mejor se me antoja en otra entrega, en este programa, ¿qué te parece si hablamos del testigo? San Pablo, el testigo, porque tú y yo no solo damos testimonio, sino también somos testigos de la obra de Dios en otros, en nuestra vida, en la comunidad, en la sociedad, en otros hermanos. Somos testigos. Bueno, pues ahí está el encuentro, ¿no? Entonces, Pablo empieza su reflexión, el reconocimiento de su vida, empieza por esa disposición de Dios, lo acepta en su corazón, paso clave, aceptar la misericordia, aceptar a Jesús nuestro Señor como su Salvador, aceptarlo. Y nosotros creo que muchas veces caminamos a medias. Te conozco, sé de ti, me hablan de ti, estoy aparentemente cerca, pero mi corazón no se ha abierto totalmente a esa presencia. Bueno, pues ahí Pablo se bautiza, empieza a lavarse de sus pecados, empiezan a invocar su nombre y empieza también a ocuparse de las cosas de Dios. Y esto de ocuparse de las cosas de Dios, pues ya te está hablando de lo que es la respuesta de ese encuentro, ¿no? Entonces dice, ocupado iba yo a Damasco. Esta es otra versión de la parte de su testimonio cuando viene el encuentro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos del 12 al 18. ¿No? Vi una luz en el cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, me rodeó, ¿no? Y dice él, en una lengua hebrea, escuché, Saulo, Saulo. Hermoso. Bueno, en Gálatas vamos a ver también otra versión. Dice, cuando Dios le agradó, me llamó. Me llamó. Y seguramente Él nos llama más de una vez. Así te llamó a ti. Así llamó a San Mateo, con la mirada que el evangelista describiría, ¿no? Impactante. Él le miró, ¿no? O este bajito de estatura, Zaqueo, ¿no? Estos encuentros. Entonces dice, bueno, el Señor que ya me tenía aparte, aquí en Gálatas hace esa referencia, desde el vientre de mi madre. San Pablo está reconociendo que de alguna manera el Señor ya le buscaba, era su hijo desde el vientre de mi madre. Él me tenía ya apartado para él. Él me tenía aparte. Esta referencia, ¿sabes a qué nos recuerda? ¿Sabes qué significa consagración? Dice, y me llamó por su gracia, ¿no? De revelar a su Hijo en mí, para que yo fuera a predicar a los gentiles. Está entendiendo su misión. Todo por gracia de Dios. ¿Qué se está atribuyendo hasta este momento San Pablo para él? Al contrario, él siempre dice, yo, habla de sí como hay una palabra fuerte que ahorita no me viene, muy fuerte, ¿no?
Y aquí dice, no soy digno de llamarme apóstol. Él entiende que es un encuentro. Él no convivió con los apóstoles, no convivió con nuestro Señor, pero él tiene muy claro de que él fue llamado por Cristo Jesús, nuestro Señor, directamente. Bueno, en la primera estoy mostrándolo todo a través de las Sagradas Escrituras. Aquí, por ejemplo, en la carta a Timoteo dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor de Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor. Esa palabra fiel, esa palabra digna que es recibida por todos nosotros. Y esa palabra fiel y digna es que Cristo Jesús, nuestro Señor, vino al mundo, murió por la salvación y resucitó para la salvación de todos nosotros. Por eso Pablo reconoce y lo dice, yo fui recibido por la misericordia, porque Jesucristo quiso mostrar primero a mí su clemencia. Fíjate, de él sabe que su misión empezó con él mismo. Se mostró hacia él, le hizo vivir su misericordia, su clemencia, para que fuera a llevar este mensaje a los demás. Y esa es la primera misión que cada uno de nosotros debiéramos de tener. Lo que hizo en mí, lo llevo a otros para que de la misma manera como lo hizo en mí, Dios tengan otros la oportunidad y Jesucristo nuestro Señor también pueda alcanzar a esas almas que tanto Él ha estado buscando. Y estas almas alcanzar la vida eterna, que es la misión de nuestro Señor. En Efesios dice, Dios, ese Dios rico en misericordia, rico que por su amor, que nos amó, estando muerto en pecados, nosotros, por nuestros pecados, Él nos dio la vida. Él resucitó. No. Estas son experiencias de encuentro y experiencias de conversión. Y cada uno de nosotros tendrá una historia de su propio encuentro, su propia caída o su propia luz, la luz que resplandeció en algún momento de su vida. Cada uno de nosotros tiene un pasado. No hay santo sin un pasado. Y cada uno de nosotros tiene una misión y tiene una respuesta a ese amor. San Pablo lo reconoce más de una vez. Recibí su misericordia. Él hizo esto por mí. Él por clemencia vino a mí. Bueno, pues nuestro Señor hace lo mismo con cada uno de nosotros. Nos perdona a nosotros que vamos caminando muertos en vida por el pecado. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, dice, él temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? No. Estos cambios evidentes desde que llega Cristo a su vida y que lo llega a reconocer como su Señor y su Salvador. Yo creo que a nosotros de repente nos hace falta hacer ese acto de fe cada día. Yo hoy, Señor, te reconozco como mi Señor. Yo te reconozco como mi Salvador. Y al día siguiente, lo mismo. Y entender que ahora tu vida está en sus manos y que su deseo para ti y su misión has de permitirle la escriba en tu corazón. Como tu nombre ya estaba escrito desde el vientre de tu madre en su corazón. Bueno, pues en Hechos de los Apóstoles le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿No? Le dice, levántate. Es aquí la parte donde nuestro Señor le contesta. Dice, levántate, entra a la ciudad, ahí te van a decir qué hacer, por supuesto. Ya Saulo había dejado de ser Saulo, ¿verdad? Su actitud ya era diferente. Ahora viene ese Kyrios, Señor, dueño
Señor, Señor, dueño y soberano. Ya su respuesta a Jesús, nuestro Señor, era totalmente otra. Cuando Él dijo a su disposición, se hace dócil a la voluntad de Dios. A nuestra madre lo vemos cuando dice, hágase en mí según tu palabra. Bueno, pues imagínate la respuesta de este hombre que anteriormente, según sus propias palabras, asolaba a los del camino, a los primeros cristianos, ¿no? Bueno, pues obedeció lo que se le pidió, ¿no? En Pablo encontramos, este es otro detalle importante, en la conversión, en la vida misionera, en el día a día de crecer en nuestro Señor. Él no escatimó en la obediencia, ¿no? Él no escatimó en la obediencia. No fui rebelde a la visión celestial. No se negó, no se opuso, no le dio la vuelta, no se negó, recordamos a San Pedro, ¿no? Se puso ahí a la disposición. Y bueno, pues se llena del Espíritu Santo, se bautiza, nos dice la Escritura que se caen esas escamas de los ojos y entonces abre los ojos Pablo, ¿no? Esa luz que le permite ver verdaderamente su vida. Recobra fuerzas y entra otra vez a la ciudad. En la primera de Corintios te dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Está mal escrito ahí, por favor, perdón. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Bueno, pues nosotros somos lo que somos por gracia de Dios también. Pero en ocasiones incluso hay un salmo que dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Creo que en ocasiones la gracia de nuestro Señor pareciese que es en vano. La dejamos pasar, la tiramos, no nos abrimos para ayudarnos a ser mejor. Todavía aún conociéndole, queremos manejarnos a nuestras propias fuerzas, con nuestras propias fuerzas. Y así no lo vamos a lograr. Por eso decía, conociendo al Señor, no estamos totalmente abiertos, aceptando ese señorío de Jesús en tu vida. Bueno, cuando tú aceptas que Él es tu Señor y que Él es tu Salvador y el señorío de Dios, oye, ¿quién es entonces el que va a hacer la voluntad? ¿A quién te estás disponiendo? ¿A Él? ¿O quieres seguir disponiéndote solo a ti y a tus deseos de la carne, como el mismo San Pablo diría? No, reconocer es disponerse a Él, es abrirse a las gracias, es empezar a morirse a uno mismo para dejar que Él disponga en uno, pero con obediencia, docilidad, con humildad, como el domingo, ¿no? Que escuchamos un evangelio que nos habla pues de la humildad. Este domingo fue el domingo de la humildad, el evangelio claramente fue un evangelio de la humildad. Bueno, Él se distinguió por esa obediencia. Si nosotros regresamos a Hechos de los Apóstoles 26, vamos a regresar a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 26, en el versículo, si no se me olvida, 19 al 23, ahí también vamos justamente en Hechos de los Apóstoles, nos vamos a descubrir otra frase en donde San Pablo expresa, no fui rebelde, no fui rebelde. Anuncié, cuando él entró a la ciudad, entró a Damasco, lo primero que hizo fue anunciar. Dice, anuncié primeramente a Damasco. Esto quiere decir que desde el momento que él entró ya seguro de obedecer la visión y anunciar a lo que fue llamado, ¿no? Dice, anuncié primero ahí y luego me parece que dice, después me fui a Judea, luego a los gentiles, ¿a qué? A que se arrepintieran, a que se convirtiesen a Dios. ¿Qué fue lo que él hizo?
arrepentirse, encontrarse con nuestro Señor, ponerse a su disposición, aceptarlo como su Señor y su Salvador. Por supuesto, esto a Pablo le trajo consecuencias, que nosotros lo vemos, lo leemos y releemos en la Sagrada Escritura, la persecución. Fíjense, de ser que perseguía el perseguidor, es ahora el perseguido, pero ahora por la causa de Cristo, ¿no? Y de entrada, los judíos intentaron matar, pero San Pablo no lo desanimó. Ese mismo fervor y pasión que vimos, él cumplía su misión antes de conocer a Cristo, con gracia de Dios, esa misma perseverancia la mantuvo hasta el final, dando testimonio y caminando y yendo de pueblo en pueblo, de sitio en sitio, a pequeños grupos, a grandes grupos, justamente sin decir nada que no estuviera ya dentro de su propia vida. Y dentro de su propia vida y de lo que ya estaba escrito por Moisés, que Cristo iba a padecer, pero también iba a resucitar para anunciar esta buena nueva a todo pueblo, tanto a los judíos como a los gentiles. Vemos a un Pablo entonces trabajador, un Pablo que da su vida, que responde al amor. En la primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 10, tengo las citas al frente, en pantalla las estoy poniendo para que tomes nota. Ahí justamente nos recuerda, no la pongo porque ya la revisamos anteriormente. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios y no ha sido en vano, ¿no? Dios está conmigo. Dios, la gracia de Dios está conmigo, ¿no? El verdadero cristiano, hasta aquí ya estamos hablando de un corazón que está dispuesto a dar su corazón por otros en respuesta a lo recibido. Bueno, pues el auténtico cristiano pasa por estas etapas. ¿Quién era de su vida? La pecaminosidad, los pecados, la carne, su dureza, la ira, lo que fuera, el encuentro con Cristo, su aceptación, la misericordia, el amor y después la respuesta, que la respuesta es siempre una misión. La palabra clave está centrada todo el tiempo en lo que Cristo hizo por él. Y él lo va una y otra vez. Yo di y anuncié que Cristo es el Salvador. Dios estaba conmigo, ¿no? Todo auténtico testimonio cristiano tiene esto, ¿no? Un antes y un después en su vida. Es imposible que alguien quizás sea verdaderamente convertido, alguien que es verdaderamente convertido, regrese tanto a su rumbo o a sus conductas pecaminosas. Siempre tendrá una lucha, por supuesto que sí. Y conversiones, pues hay diferentes. Vemos desde en la historia de nuestra iglesia, de nuestra fe, conversiones que son paulatinas, paso a paso, día a día, como otras tan impactantes, como es en este caso de un solo encuentro, que es la historia de San Pablo. Ahora, todo el testimonio, a mí me encanta, no lo hago aquí por cuestiones de tiempo, lo pensaba hacer, pero me encanta poner los 3 testimonios para que tú identifiques estos pasos. Verdaderamente los testimonios completos de San Pablo los encontramos en 3 sitios. Son 3 relatos sobre su conversión. Hechos de los Apóstoles, desde capítulo 9, en el 1 al 30, en el capítulo 22, desde el 4, versículo 4 hasta el 21, y en el capítulo 26, desde el versículo 9 al 23, ¿no? En ambas en Hechos de los Apóstoles aparecen 3 relatos de San Pablo, ¿no? El primero tiene un carácter narrativo.
Pero los dos siguientes que he mencionado, que se encuentran en Hechos de los Apóstoles, pero también vamos a encontrar en Gálatas, este, son sus propios discursos en distintos lugares, con distinta audiencia, ¿no? Ahora, en la carta de los Gálatas, a diferencia de Hechos de los Apóstoles, los acontecimientos parecieron, o hay otra narrativa de todos los acontecimientos, ¿no? Pablo perseguía a la comunidad cristiana en Damasco, en esa ciudad tiene una experiencia carismática con nuestro Señor y él lo escribiría también en la primera de Corintios 9. Ahí vamos a ver toda la narrativa en la carta a los Gálatas. ¿No? Este triple relato escrito en griego tendrá su propia forma literaria. ¿No? Ese relato de alguien que convierte, que se repite y se repite como un testimonio personal bajo oportunidades diferentes ante una muchedumbre judía, como cuando está en el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, es la muchedumbre judía en Jerusalén. Lo repite cuando está el procurador de Festo, el rey Herodes de Agripa segunda, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26. Realmente el evangelista, que es San Lucas, utiliza estos recursos literarios en estas dos oportunidades, ¿no? Y en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, está el relato justo también del encuentro con Pedro y el centurión Cornelio y la venida del Espíritu Santo sobre los gentiles. Bueno, también vamos a encontrar los relatos de San Pedro. Realmente los testimonios de San Pedro y San Pablo lo vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles. Ahora, puede que encontremos divergencias en algunos detalles, ¿no? Divergencias en los que ven, en los que los oyen, en los acompañantes, también van, pero vamos fácilmente a observar algunos elementos simbólicos de las tres narraciones. La luz fulgurante que rodea a Pablo, esa ceguera que sufre después de ese encuentro con nuestro Señor, y luego la recuperación de la vista después de 3 días. Estos diálogos siguen ese modelo de género literario de las apariciones como una llamada profética. Pero esta frase de yo soy Jesús a quien tú persigues es otro elemento característico del género que juega un rol clave en todo relato. ¿No? Pablo dijo que vio a Jesús y que por eso era apóstol, que fue un llamado personal y único. Él no caminó con los apóstoles. Pero a raíz de estos acontecimientos de Damasco, él perfectamente se siente ubicado dentro de la misma altura de los apóstoles y con la autoridad sobre los fieles de la comunidad para ir y llevar ese testimonio. No, a pesar de no haber convivido y recibido directamente las enseñanzas de Cristo. Es la experiencia de esta llamada de Dios la que hace en San Pablo de una manera muy particular, acompañada del evento trágico y el sufrimiento, ¿no? Y ese es un poquito el estilo griego. El Señor, por ejemplo, lo vemos cuando dice el Señor que le responde, vete, pues me eres instrumento elegido para llevar mi nombre a los gentiles, los reyes, los hijos de Israel. Yo te mostraré cuánto tendrás que padecer en mi nombre. Esta invitación y esa misión nunca está en valle de rosas. Hay el elemento trágico. La misión se va a acompañar con cierto sufrimiento, con cierto padecimiento del apóstol, de la invitación, de la propia misión. Pablo se sabía llamado inmediata y directamente por Dios, ¿no? Y lo dice en Gálatas. En Gálatas dice, de parte de los hombres ni por mediación de hombre alguno, simplemente por Jesucristo y Dios Padre, quien resucitó de entre los muertos. No.
El anuncio no llegó a mí por un hombre, llegó directamente de Jesucristo. Lo dice en Gálatas. Bueno, pues todas estas frases refieren cómo fue y cómo se sentía y qué le daba a San Pablo la autoridad de ser misionero y de su conversión, de su encuentro y de ser misionero. No se trataba de que él había llegado a conocer toda la revelación directa únicamente en ese momento en un camino a Damasco, pero sí que había habido en este encuentro y en ese camino una intervención de Dios directa e inesperada para él. Bueno, pues así como celoso seguidor de Jesús, fue considerado por muchos un peligro. Claro, ¿no? No se imaginaban, obviamente, que él había cambiado, pero de la misma manera se convirtió en un celoso predicador y apóstol de los gentiles. Su misión, su apostolado, lo vemos caracterizado con un gran celo, inicialmente en la persecución de los cristianos, pero después su profunda entrega a Cristo después de ese encuentro divino, con una gran pasión misionera de llevar el Evangelio a toda persona. Su liderazgo, su capacidad de formación, su ministerio pastoral, su valentía, su optimismo ante las dificultades, ante el sufrimiento, incluso la prisión y muchísimo más, era lo que él reconocía con esa gracia, como gracia dada por Dios para cumplir su misión. 3 veces rogué al Señor, me dijo, te basta mi gracia, en tu debilidad está mi fortaleza. Bueno, yo creo que aquí, como un panorama general, para la hora de meditar, de escribir, de presentar, de compartir tu testimonio, puede darte pistas para que de verdad obremos y hablemos de lo que somos llamados a obrar y hablar. Los testimonios pierden su fuerza y su poder porque pierden lo más importante, que es justamente la presencia de quien tiene toda fuerza y poder para convertir corazones. No eres tú, no soy yo, pero también tenemos el compromiso de aceptar que mi vida es una invitación constante para estar en el camino constante de conversión y generar verdaderamente cada vez un testimonio fresco que se va escribiendo en el día a día, intentando y en la lucha de ser mejor. Bueno, pues que encontremos entonces en nuestra vida ese testimonio y ese compromiso de testimoniar lo que Dios hace en nuestras vidas. Hoy tú tienes una oportunidad. Por tus hechos, tus palabras, tus actitudes, por lo que escribas, por lo que vivas, estás dando testimonio. Eres una invitación para alguien más. Pero no olvides, mira, ¿quién está ahí? Es el que se encargará del resto. Si Él no está, de quien provee toda gracia, misericordia y poder, pues entonces ese testimonio, diría San Pablo, pues en vano sería esa gracia concedida. A ti también te ha llamado primero para que puedas ir allá afuera y compartir y dar la oportunidad a tus hermanos de lo que tú has recibido únicamente por clemencia, misericordia y amor por Cristo, por ti. Bueno, pues te lo dejo en la reflexión y que pasen bonita mañana.